Hace rato no nos veíamos. Preguntas, dudas. Ok, entonces hoy vamos a cubrir el segundo método de cálculo de deformaciones que vamos a ver. Hay muchos métodos para calcular deformaciones en vigas, vamos a ver dos de ellos. Ya vimos el método de la doble integral, vamos a ver hoy el método de área-momento. Y después entonces vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación. Ok, el método de área-momento es un método muy útil cuando tenemos discontinuidades en vigas, sobre todo discontinuidades en la aplicación de las cargas, lo cual significa variaciones en las ecuaciones del diagrama de momento. Cuando eso ocurre, el método de la doble integral se vuelve un método bastante complicado porque al no tener continuidad las ecuaciones de momento, tampoco va a tener continuidad la ecuación de la deformada. Entonces, si es así, yo tengo que plantear una ecuación de la deformada de un punto hasta otro y otra ecuación de ese punto hacia el siguiente y así. Entonces, hay métodos más eficientes para hacer eso y entre ellos los métodos de área-momento. Están basados también en el método de la doble integral, son los más recomendados. Entonces, vamos a partir de la premisa que conocemos de la teoría de vigas en flexión, es que la viga en su condición deformada describe un arco de circunferencia. Entonces, al describir un arco de circunferencia vamos a tener un radio, un centro instantáneo de rotación, un radio de curvatura, y si tomamos un elemento diferencial de arco, de geometría, nosotros sabemos que el producto del radio de curvatura por el desplazamiento angular produce el arco de circunferencia. Esa es nuestra ecuación básica de nuestra premisa geométrica que utilizamos inclusive para el método de la doble integral. En el arco de circunferencia, el producto de ρ por el delta z, que sería un ángulo infinitesimal, va a producir entonces un arco de circunferencia también infinitesimal. Y aquí es donde la teoría de deformaciones pequeñas juega un rol importante, en el sentido de que nosotros podemos aproximar, sin incurrir en un error significativo, ese arco de circunferencia a un diferencial de la variable de longitud delta x. Eso nos permite hacer enormes simplificaciones en nuestra teoría al designar que el arco de circunferencia infinitesimal de S y de X son iguales. Porque ya aquí automáticamente nosotros tenemos una variación de la rotación con respecto a X. Que si reescribimos nuestra relación, tendríamos nuestra expresión que hemos utilizado desde el primer momento. Que también nosotros sabemos lo que es z viene siendo la pendiente, y la pendiente no es otra cosa que la derivada de y con respecto a x. Entonces esto automáticamente nos lleva a la ecuación diferencial con la que hemos venido trabajando hasta ahora. Una derivada de otra se convierte en una segunda derivada. Aquí tenemos el inverso de el radio de curvatura, que también es la curvatura. Y de la ley de Hooke nosotros sabemos que hay una relación entre curvatura y momento, ¿verdad? Esa es nuestra ley de Hooke en flexión. Entonces, si lo planteamos desde acá, de igual manera podemos colocar esta relación aquí y relacionar entonces dz de x con respecto a el momento entre la rigidez flexional. Entonces, el método lo que hace es transformar nuestro diagrama de momento en un diagrama de curvatura.
y calcular entonces las rotaciones mediante un cálculo de áreas del diagrama de curvatura. Si observamos aquí, nosotros, ya volviendo a la diapositiva donde estaba más esquemático, si levantamos dos tangentes en cualquiera de los puntos a la curva elástica, digamos A y B, si levantamos una tangente en A y una tangente en B, y nosotros trabajamos a su vez con nuestro diagrama ahora de curvatura. Este sería un diagrama de curvatura porque estamos relacionando un momento entre rigidez flexionante que es la curvatura. Esto lo podríamos escribir también como la curvatura. Este sería nuestro diagrama de curvatura. Y si ahora integramos en la expresión, si retomamos nuestra expresión y pasamos este delta x para el miembro de la derecha e integramos entre los puntos A y B, vamos a encontrar la diferencia de rotación entre dichos puntos. Y esto nos lleva al primer teorema de área-momento, que el cambio de rotación entre dos pendientes lo podemos calcular como la integral entre dichos puntos en el diagrama de curvatura. Y esto no es otra cosa que un cálculo de área, ¿cierto? La integral es un cálculo de área. En este caso, una integral viene siendo una sumatoria continua. Y en texto podríamos definir como primer teorema de área-momento lo siguiente: la rotación entre dos tangentes a la curva elástica, digamos en los puntos A y B, es igual al área del diagrama de curvatura entre dichos puntos. Entonces, mediante un cálculo de áreas, nosotros podemos determinar la rotación que se forman entre esas dos tangentes. Vamos a colocar por aquí nuestro primer teorema de área-momento. Que la rotación entre dos puntos A y B, es decir, la rotación entre dos tangentes en A y B, va a ser igual al área entre dichos puntos del diagrama de curvatura. Y esto a su vez es la diferencia entre esas rotaciones, es decir, que aquí tendríamos la rotación del punto A menos la rotación del punto B. Es importante tenerlo claro, ¿no? Entonces ese es nuestro primer teorema de área-momento. Aquí no hay nada complejo, simplemente hemos trabajado con la misma expresión que ya conocemos y la hemos expresado en términos de rotación, ya no en términos de deformaciones o desplazamientos, sino en términos de rotaciones. Entonces, mediante un cálculo de áreas, nosotros podemos determinar entonces rotación. De eso se trata el primer teorema. Preguntas hasta aquí. Segundo teorema, entonces. Son dos teoremas, dos nada más por ahora. Entonces, así como nosotros calculamos rotaciones mediante cálculo de áreas, podemos aprovechar la geometría del diagrama de curvatura para calcular desplazamientos, que para nosotros como ingenieros es lo más importante. Vamos a tomar nuevamente nuestra curva elástica, levantando una tangente en el punto A y otra tangente en el punto B. Si tomamos aquí, en este triángulo, si lo observamos ahí, ese triángulo sombreado en rosado, nosotros podemos hacer una relación en este triángulo donde este dt sobre x' sería dz, ¿cierto? Aquí en este triángulo, la relación, recortando la teoría de deformaciones pequeñas, donde la tangente de un ángulo pequeño tiende a ser el propio ángulo. Y podríamos decir entonces que la tangente de dz o dz es la relación entre lado opuesto entre el lado adyacente. dt sobre x puro, en ese caso. Entonces, nuevamente, si trabajamos nuestra geometría, decíamos dt sobre dx es dz, o en otras palabras, dt va a ser x1 por dz. Si aquí traemos la definición de dz desde acá, ¿no? dz que es el momento entre i por dx, podemos reemplazarlo. Y si integramos entre los puntos A y B para conocer entonces el desplazamiento que se forma entre ellos, vamos a terminar con esta integral, que es una integral de primer momento de área. Recuerden lo que es el primer momento de área. El área por una distancia. Área por distancia, el primer momento de área.
Entonces ahí aterrizamos al segundo teorema de área-momento, que en texto dice lo siguiente: el desplazamiento de un punto B en la curva elástica medido desde una tangente en el punto A es igual al primer momento del diagrama de curvatura M entre I con respecto al punto A. Vamos a colocarlo aquí. Sería el desplazamiento de un punto B desde una tangente trazada en el punto A es igual al primer momento de área entre dichos puntos del diagrama de curvatura con respecto al punto donde estoy midiendo el desplazamiento. Entonces, el teorema de área-momento, los dos teoremas de área-momento son muy útiles cuando tenemos funciones discontinuas del diagrama de momento. Y como muchas veces las formas geométricas del diagrama de momento son figuras conocidas, rectángulos, triángulos, trapecios, el cálculo de esas áreas realmente en la mayoría de los casos yo ni siquiera necesito integrarlas. Esta es la fórmula general. Sin embargo, en muchísimas ocasiones, como los diagramas de momento suelen ser funciones muy regulares, líneas rectas, parábolas, si yo conozco la fórmula del área o del primer momento de área de dichas figuras, realmente ni siquiera necesito integrar. Entonces, vamos a ver como ejemplo el mismo caso de la viga simplemente apoyada que habíamos resuelto por el método de la doble integral. Esta vez utilizando los teoremas de área-momento. En esta viga simplemente apoyada de rigidez constante le habíamos colocado como cargas dos momentos iguales en la misma dirección. Ese era el caso. Este era el caso que habíamos resuelto mediante el método de la doble integral. Y ya habíamos definido cómo eran la forma de la curva elástica de esa viga. Lo que habíamos definido aquí nuestro punto A, nuestro punto B. Y vamos a hacer los mismos cálculos, ¿no? Lo bueno de tener varias metodologías para resolver las cosas es que mediante un método yo puedo calcular lo que me interese de deformaciones, ya sea rotaciones o desplazamientos, y por otro método lo puedo comprobar. Así que vamos a comprobar las respuestas que habíamos obtenido de esta viga por el método ahora de área-momento. ¿Cómo es el diagrama de momento de esta viga? Dibujen ahí el diagrama de momento. Creo que ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Como ya lo habíamos hecho, no lo vamos a revisar, pero este diagrama de momento es lineal y parte de un valor de momento concentrado en el apoyo A y un valor de momento concentrado en el punto B negativo. Lógicamente, la curvatura está asociada con el área del diagrama del momento. Áreas positivas producen curvaturas positivas y viceversa. Dada la geometría y la simetría del diagrama de momento en este caso, tenemos un punto de inflexión en el centro. Podemos convertir nuestro diagrama de momento en un diagrama de curvatura al dividir todas las ordenadas del diagrama de momento entre la rigidez flexionante, que es constante en este caso. Al hacer esto, esta ordenada sería momento entre I y acá en O. Bien, entonces vamos a plantear
nuestra formulación para encontrar qué cosa, pues me interesa la rotación en el punto A, en el punto B van a ser iguales, y vamos a levantar una tangente en el punto A para obtener la rotación de dicho punto. Al levantar una tangente en el punto A, yo puedo determinar desde ella cuál sería el desplazamiento del punto B, aplicando justamente el segundo teorema de área momento en este caso. Aquí lo que estamos calculando sería el desplazamiento del punto B en la curva elástica medido desde una tangente trazada en el punto A. Repito, porque es importante. Aquí estaríamos con este vector en verde determinando el desplazamiento del punto B en la curva elástica medido desde una tangente trazada en el punto A. ¿Se comprende eso? Con esta configuración geométrica yo puedo aplicar el segundo teorema de área-momento para encontrar mi desplazamiento de B medido de una tangente en A. ¿Para qué es necesario eso? Bueno, porque aquí en este triángulo que se forma yo puedo calcular la rotación del punto A mediante la función tangente. Y recordando la teoría de deformaciones pequeñas, aquí lo vamos a colocar una sola vez, ya de aquí en adelante no lo vamos a colocar más porque sabemos que en la teoría de deformaciones pequeñas la tangente de un ángulo pequeño lo podemos aproximar directamente como el ángulo. Lado opuesto entre el lado adyacente. ¿Bien? Geometría básica de kinder. Trigonometría elemental. ¿Cómo calculamos entonces nosotros de aquí, aplicando el segundo teorema de área-momento, el desplazamiento del punto B desde una tangente trazada en el punto A? Tengo que aplicar primer momento de área entre los puntos A y B con respecto a quién, con respecto al punto donde estoy midiendo el desplazamiento, que en este caso sería el punto B. Es decir, que desde allí voy a tomar mi brazo de palanca para el cálculo del primer momento de área. Tengo dos figuras, una positiva y la otra negativa. Entonces, esos primeros momentos de área los tengo que restar. Voy a empezar con el triángulo de la izquierda, que es el positivo. Área del triángulo, figura regular, yo no tengo que integrar nada, yo conozco el área del triángulo. Un medio de la base, por la altura. Y aquí es igual el brazo desde el centroide de dicha área hasta el punto B. ¿Cuánto es esta distancia? L medio más 2 tercios de L medio, ¿verdad? Vamos a colocarlo así para que todo el mundo vea. Y a esta cantidad tengo que sustraerle ahora el primer momento del área negativa. Un medio, L medios, M entre ellos. Y el brazo ahora, si el centroide está aquí, sería un tercio de L medios. Esto desde luego me debe resultar en un cálculo similar al que ya había hecho. ¿Alguien que nos ayude ahí con el cálculo? Muy bien, gracias. ml cuadrado sobre 6i. Por consiguiente, al traerlo de vuelta aquí, voy a obtener que la rotación en el punto A, al dividir entre L se cancela con la L del numerador que tengo aquí, resulta en ml sobre 6i, que debe ser exactamente el mismo valor que calculamos por el método de la doble integral la vez pasada, ¿cierto? Fíjense que no nos hemos puesto a prestarle tanta atención a signos y a cosas como esa. Nos interesa la magnitud del valor. La orientación ya la sabemos, ella es horaria.
usted quiere trabajar con signos, pues lo puede hacer. Sin embargo, realmente automáticamente nosotros sabemos que ese momento que es horario debe producir una rotación en ningún sentido. Entonces no nos preocupamos tanto por los signos aquí, porque este es un método más ingeniería, el otro es más matemático. Sin embargo, sí debo tener presente que estoy en presencia de áreas que son de signo contrario. ¿Viste? Ojo con ese signo. ¿Lo ven? Preguntas. Diga. Porque el área del diagrama de momento del segundo triángulo es negativo. ¿Bien? Una produce un primer momento de área positiva, la otra produce un primer momento de área negativo. Dígame. Digamos que en la parte del L medio de la derecha, ¿sí?, tengo una carga concentrada que me convierte el diagrama en momento en una función parabólica. Podría ser la pendiente en primer triángulo hasta de la estimación del B con respecto a hacerla hasta L medio para eliminar el cálculo de la parte de abajo. Igual lo que está diciendo, porque yo no estoy entendiendo lo que está diciendo ahí, como una parábola, ¿no? Igual ahí. Digamos, si hay una carga Ajá. que me convierte esta parte en una función parabólica. Sí. Digamos que puedo utilizar este triángulo para sacar para evitar el cálculo de acá. ¿Cómo evitar? O sea, digamos, en vez de utilizar todo este triángulo hasta acá, hacer la deformada hasta L medio. Bueno, primero que ya tendríamos otro problema, ¿no? Un problema diferente. Tu diagrama de momento será distinto. Entonces, la geometría cambia y tus relaciones también van a cambiar. Lo que no cambia es el concepto. ¿Ok? Dale valor al diálogo. Y sean creativos, ¿no? Pueden inventarse problemas así, resuelven. Probablemente en ese caso sí vas a tener que integrar, porque lo más probable es que el diagrama de momento que te resulte no sea una figura como un triángulo, un rectángulo, una cosa que yo pueda directamente por geometría obtenerlo. Ahí tengo que venir entonces a la función original y trabajar con la definición. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo sé hasta dónde tengo que hacer, dónde tengo que encontrar ese centroide? Porque en lugar de el triángulo positivo, el triángulo negativo. Conocemos dónde está el centroide de un triángulo. Desde este vértice, aquí nosotros tenemos esta distancia que sería 2/3 de L medio. Yo sé dónde está el centroide de este otro triángulo que sería 1/3 de L medio, ¿cierto? Con respecto al punto donde estoy calculando los desplazamientos, el brazo de esta primera área, ¿cuánto es? La suma de L medio más 2/3 de L medio. El brazo de esta segunda área, ¿cuánto es? 1/3 de L medio. Siempre hay que medirlo con respecto al punto donde estoy calculando el desplazamiento. Ojo con eso, un error muy común de los estudiantes. Agarran directamente esto y agarran directamente esto. Y yo tengo que tener una referencia que es donde estoy tomando el cálculo del desplazamiento. Desde allí mido todos los brazos. ¿Se comprende? ¿Clarito? Sí, pues. Todo el mundo. ¿Bien? ¿Qué otra cosa habíamos determinado nosotros en este problema la vez pasada? A ver si alguien recuerda. Deflexión. Ajá. La deflexión. Vamos a calcular entonces también. Vamos a quitar esto. Vamos a regresarlo a su estado original. ¿Cómo calcularíamos ahora
¿Cómo calcularíamos ahora la deflexión máxima? Y a propósito, si yo fuera a calcular la rotación en el punto B, el cálculo sería similar, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular la rotación en B? Levantar una tangente en B y medir entonces el desplazamiento del punto A, esta vez desde una tangente trazada en el punto B. Y ese valor calculado ahora, tomando momento con respecto a A, entre L, me va a producir la rotación del punto B. Y ahí voy a encontrar que matemáticamente el valor va a ser el mismo. Dada la simetría que hay tanto en las cargas como en el diagrama de momento, pero para calcular deflexión máxima, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué caracteriza a una deflexión máxima? Rotación igual a cero. Pendiente horizontal en el punto donde ella ocurre. Entonces, yo no sé dónde eso va a ocurrir. Lo que sé es que si yo levanto en ese punto una tangente, esa tangente va a ser completamente horizontal, ¿sí o no? A ese punto, que le voy a llamar, ya utilicé A y B, voy a utilizar punto C. Ese punto va a estar a una distancia desconocida por el momento, que le voy a llamarle XM, porque ahí es donde voy a encontrar mi deflexión máxima. Esto sería una Y max. Voy a llamarla así, Y. Yo puedo utilizar nuevamente teorema de área-momento y encontrar aquí lo que sería el desplazamiento del punto A desde una tangente trazada ahora en el punto C. ¿Sí o no? Y matemáticamente ello va a coincidir con mi Y máximo. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y aquí yo tengo nuevamente esta distancia que le he llamado por el momento mi incógnita XG. Mi incógnita XG. Ahora, esta pendiente en el punto C es completamente horizontal. Es completamente horizontal. Eso quiere decir que yo podría utilizar entonces primer momento de primer teorema de área-momento para encontrar a qué distancia se produce la pendiente horizontal. Es lo primero que yo necesito investigar. Entonces yo podría calcular la rotación entre los puntos A y C en este caso, utilizando el primer teorema de área de momento. Aquí tendríamos la rotación en el punto A menos la rotación en el punto C, que es 0, ¿cierto? La rotación del punto A la tengo, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Ya la saqué? ¿Verdad? Aquí no tengo que ir a buscar en otro lado, aquí está. Esto es N, L sextos e I. Conocido, ya fue calculado. Y aquí tendría entonces que calcular el área, que es lo que me dice el teorema, el área del diagrama de curvatura entre los puntos A y C, que lo voy a sombrear aquí en azul. Tengo que calcular esta área. ¿Qué figura usted ve ahí, conocida? Peso. La tercera figura regular más simple que existe. Número 1, el rectángulo, el cuadrado, el triángulo y el trapecio. Las figuras regulares conocidas por todos. Esta ordenada la puedo determinar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto es? 8,69. La necesito para poder hacer el cálculo, ¿verdad? Esta ordenada, ¿a cuánto es igual?
¿cómo se relaciona con el cortante? Que ahí no lo hemos dibujado, pero realmente lo necesitamos. ¿A cuánto es igual? No proporcional a ese triángulo superficial. Sí. Pero es más rápido aprovechando el concepto de que la pendiente del diagrama de momento es importante. ¿Cierto? Usted sabe cuánto es la pendiente aquí. ¿Verdad? ¿Cuánto es este cortante? Ya lo habíamos pedido, ¿no? Esta fuerza cortante. 2m entre ellos. ¿Cierto? Ya lo habíamos hecho. Esa es la pendiente aquí. Y si ya yo tengo la pendiente, yo puedo calcular con esta distancia que es igual. L medio menos XM, ¿verdad? Por lo tanto, este segmento de aquí es esto por la reacción, o por el cortante, o por relación del triángulo, si lo prefieren, ¿no? Este segmento es 2m entre L por esta distancia que es L medio menos XM. Ahí está. ¿Verdad? Si usted lo hace por relación de triángulo, le da lo mismo, porque M entre I es a L medio, como esto es a L medio, y te despeja y le da. Y demora 15 minutos haciendo. ¿Verdad? Aproveche las ventajas que les da el problema. ¿Sí? Como en el libro El arte de la guerra, usted aprovecha todas las ventajas que le da el contrario, ¿no? ¿Verdad? Aproveche todas las ventajas que existen, pero las ventajas se las da el conocimiento, no más nada, aquí no hay trucos. Ahora entonces tengo que calcular el área entre los puntos A y C. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo lo calcula? Intentando ya hacer la... No queremos integrar. ¿Cómo es el área de un trapecio? El promedio de la altura por lado. El promedio de las alturas por lado. Vamos a hacer eso. El promedio entre las alturas. La primera altura, M entre I. La segunda, 2M entre L. Y observe cómo se van simplificando las cosas. Porque esa M se va a cancelar con la que tengo del lado derecho. Obviamente. El promedio de las alturas o el promedio de las bases por la otra distancia, ¿no? Listo. Aquí me faltó entre E y, ¿verdad? Vamos a agregar. Ahora sí. Y ahí el momento y la rigidez flexionante todas se van a cancelar, le va a quedar una fórmula bastante manejable. Ahí va a resultar una fórmula cuadrática idéntica a la que obtuvimos en el método de la doble integral, ¿lo recuerdan? De ahí usted va a obtener cuánto es XE. Resolviendo lo que allí tenemos. Por ejemplo, este 2 se puede transformar acá con este 6, se cancela, ¿verdad? Y le quedaría un 3, ¿verdad? Y usted puede trabajar eso, ¿verdad? Si usted lo va a hacer matemáticamente, yo no voy a invertir tiempo en esto porque esto es álgebra de secundaria. Resolver eso. Pero este es el planteamiento. ¿Cómo calcularíamos la deflexión máxima ahora? ¿Cómo calcularíamos la deflexión máxima ahora? A ver. ¿Cómo calcularía yo ahora esta Y máxima, que a propósito es el primer momento de área entre los puntos A y C con respecto al punto A? Aplicando nuevamente geometría, ¿no? Tengo que calcular el primer momento de área entre los puntos A y C con respecto al punto A, y ahí obtendría ese desplazamiento del punto A en la curva elástica desde una tangente trazada en C, que equivale al desplazamiento máximo. Vamos a hacerlo entonces.
tengo el desplazamiento del punto A de una tangente trazada en C, que es el desplazamiento Y máximo, ¿a qué va a ser igual? ¿Usted cómo divide este trapecio? Porque el centroide del trapecio sí es más difícil de encontrar, ¿verdad? Entonces mejor es dividir eso en dos figuras, ¿no? ¿Cómo lo divide? Sí, esa es una forma. Pero es mejor dividirlo en dos triángulos. Más fácil. Es más fácil. Si yo tuviera que hacer esto en un examen, yo divido este trapecio en dos triángulos. En dos triángulos. Mejor, más rápido, más fácil. Porque aquí tengo dos alturas, no tengo que estar sustrayendo nada. Si yo divido aquí esto, como usted está pensando, ¿no? En un triángulo y un rectángulo, esta ordenada sería esta menos esta y se me complica la fórmula automáticamente. Donde yo veo complicación, yo busco otra forma. Antes de proceder, piense si hay una mejor alternativa que la que usted está pensando. Antes de proceder. ¿Qué es lo número uno que le dicen a ti que te gusta el ajedrez? ¿Qué es lo número uno que le dicen a uno cuando está jugando ajedrez? La jugada que estás pensando, que antes de proceder, ¿qué tienes que hacer? Pensar lo que va a hacer el rival. No, pensar si hay otra mejor que esa. ¿Verdad? Uno tiene la primera movida y dice, ¿habrá algo mejor de lo que yo estoy pensando? Y probablemente sí. Probablemente sí. Te dice, no, esto yo lo divido en un triángulo y un rectángulo, pero esa es la mejor manera. No. Es mejor dividirlo en dos triángulos. Es mejor, más rápido. Dime. Cuando se divide en un cuadrado y un triángulo, ¿Quieres de tomar el lo de la orden, ¿qué pasa con la moneda? Eso sí no sé por qué. Míralo aquí. Tú divides esto aquí, ¿no? Que no te lo recomiendo. ¿Sí? Tienes el triángulo de arriba. ¿Esta ordenada cuánto vale? Porque tú quieres calcular el área, ¿no? Un medio de XM por E. La recta de... Ajá, dale. Mira lo que vas a restar. ¿Verdad? Si fuera con números, sería... Ah. Pero no es un número. Es así como está ahí. ¿Está bien? Ok. Está bien. Entonces, vamos a quitar esto aquí porque esto realmente no se lo recomiendo. Pero bueno, ustedes si quieren ir por ahí, ya saben. Vamos al triángulo de arriba, ¿no? Primer momento de área, fíjense lo sencillo. Un medio de estos dos valores, ¿verdad? XM por M entre EI. ¿Sí? ¿Y el brazo ahora cuánto es? Un tercio de XM por XM. Tengo la del triángulo de la derecha o el de arriba, el de la izquierda, perdón. Y el otro, más un medio de quién? Nuevamente XM. ¿Esta altura cuánto es? Aquí la tengo. 2M entre L por E por L medios menos XM. ¿Y el brazo cuánto es? 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios de XM por 2 tercios de XM. ¿Ok? Ya, lo que tengo yo que hacer es tomar este resultado y reemplazarlo donde aparezca mi XM. Y ahí voy a obtener mi Y más. Usted lo hace. Pues ya eso es algo de la secundaria. ¿Preguntas? Preguntas, sí. Al final estamos sacando el triángulo de la derecha, ¿no? Aquí. Sí. Se muestra desde se mide desde el punto A o desde Desde el punto donde estoy midiendo el desplazamiento, que en este caso es A. ¿Ok?
Siempre el pivote es el punto donde estoy midiendo el desplazamiento. ¿Ok? Comparen sus respuestas, por favor, con la que obtuvieron en el método de la doble integral. ¿Sí? Bien, preguntas. La única complejidad que tiene esto es, bueno, que aquí sale una fórmula cuadrática, ¿no? Pero eso usted lo sabe. Y la fórmula cuadrática resulta porque yo voy a tener un xm aquí y otro acá, recuerdan, ¿verdad? Porque voy a tener dos y máximos. ¿Sí? Entonces de ahí esto debe producir los dos resultados. Ok. Creo que por ahí habíamos dejado un problema estáticamente indeterminado. Ahora vamos a plantearlo y vamos a resolverlo utilizando área momento. Yo creo que ya no necesito esto. Voy a resolver en el resto de la hora el problema indeterminado. La expresión que resultaría si hubiéramos resuelto el problema dividiéndolo en rectángulo y triángulo sería tal de que voy a tener más términos aquí, ¿verdad? Voy a tener más términos aquí porque tendría que sustraer esta cantidad menos la otra y este primer momento de área se complica. Va a resultar en lo mismo al final, el mismo valor, porque estamos calculando exactamente lo mismo pero por dos procedimientos diferentes. Pero usted no quiere esas complicaciones, ¿no? Usted quiere resultados más manejables, más sencillos. Bien, vamos a retomar el problema de la clase pasada, de las primeras clases por ahí. Así. Vamos a considerar que este material es tal que el módulo de elasticidad es 200 gigapascal. Estos puntos a los nudos A, B, C, D. Recordemos que aquí tenemos una articulación real, ¿no?
estáticamente indeterminado. Porque cuando colocamos aquí nuestras reacciones, vamos a tener nuestra reacción en A, en C, en. Ante la ausencia de cargas horizontales, nosotros sabemos que esta reacción es igual a 0, lo cual absorbe ya una de las ecuaciones de equilibrio. Me quedan solamente dos ecuaciones de equilibrio. En adición tengo como reacción también el momento de carga. Bien. Importante la ecuación de condición que aquí se produce, tal que si nosotros cortamos en este punto, sabemos que el momento en el punto D igual a 0, ¿cierto? Imaginariamente yo puedo tomar un diagrama de cuerpo libre entre los puntos D y E y hacer equilibrio y obtener que la reacción en el punto D es igual a 0. ¿Cierto? Entonces ya he consumido dos ecuaciones de las disponibles, la sumatoria de fuerzas horizontales y la ecuación de condición que me dicta que el momento en la articulación debe ser igual a 0. Yo tenía originalmente 4 ecuaciones disponibles, las 3 de equilibrio global, sumatoria de fuerzas horizontales, verticales, sumatoria de momento, y una adicional que se conoce como ecuación de condición. ¿Cuál es la condición? De que ahí el momento es 0. Entonces, de esas 4 ecuaciones, yo he consumido ya 2 de ellas. De manera que tengo disponibles como número de ecuaciones 2. Y como reacciones incógnitas tengo, voy a poner aquí número de reacciones desconocidas, ahora mismo tengo 1, 2 y 3, ¿verdad? Ecuaciones disponibles, 2, las que acabo de mencionar, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momento en algún lado. Ya he consumido sumatoria de fuerzas horizontales y la ecuación de condición, me quedan 2 ecuaciones disponibles. Por lo tanto, como grado de indeterminación, la diferencia entre las incógnitas menos el número de ecuaciones me produce un grado de indeterminación en este caso. Y eso es importante porque el grado de indeterminación nos dice a nosotros varias cosas. El grado de indeterminación va a coincidir con lo siguiente. Va a coincidir con la cantidad de redundantes que tenemos. El número de redundantes. Va a coincidir también con el número de soluciones complementarias. Y va a coincidir también con la cantidad de ecuaciones de compatibilidad que tenemos disponibles. Ecuaciones de compatibilidad geométrica. Y todo eso en este caso es igual a 1. Es decir, que yo voy a tener una redundante, una solución complementaria y por lo tanto una ecuación de compatibilidad. Primera pregunta entonces. ¿A quién yo debo escoger como redundante y por qué? Entre las reacciones incógnitas tengo el momento en A, la reacción en A, la reacción en C. De esas 3, ¿a quién escogería usted como redundante? ¿Y por qué? Puedo escoger cualquiera, eso va a variar en algo, mi problema se va a tornar más fácil o más complicado dependiendo de mi propia decisión. ¿Qué va a pasar? Pues todo eso, ¿no? Entonces, así como allá, ¿no? Si yo escojo dividir mi figura en un rectángulo y un triángulo, me voy a complicar la vida, igual va a suceder aquí. Y usted aquí es expreso de sus decisiones. Bueno, en la vida todo es así. Usted se casa con sus decisiones. Entonces, hágalo bien, ¿no? Porque no lo va a lamentar. Todavía estuviéramos tratando de encontrar, si hubiéramos dividido eso en... Y usted sale del examen chuleta, me fui por el camino que no es. ¿Le pasa o no le pasa? Y otro le dice, mira, eso se hubiera... pues no lo pensé. Y yo lo pensé, pero... La gente dice, ¿no? Mira que ese era ahí. Pero no, algo...
La vocecita que tengo en mi mente me dice, y usted cayó. Bien, aquí. ¿A quién escogen como redundante y por qué? El momento en nada, profe. Ok. ¿Quién me habló? ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la redundante, tenemos que tratar que haya el sistema quede estable. Y Esa es una. la otra es buscar simetría. ¡Epa! Okay. Tuviste un buen curso de cuerpos deformables 1. Recomendación para la selección de la redundante. Número 1, el sistema debe ser estable. El sistema, ¿cuál sistema? El sistema sin la redundante. Sin la redundante debe ser estable. Número 1. Número 2, buscar simetría. No siempre es posible. No siempre es posible. Si yo quito la redundante de momento en el sistema, ¿queda simétrico? No, pero queda más simétrico. Ok. No queda perfectamente simétrico, ¿verdad? Porque el estudiante entiende. Profesor, pero no está simétrico. No, pero está más simétrico que acá. Busque simetría. Y aquí esto es fundamental. Si yo escojo la reacción en C, el sistema se vuelve inestable. ¿Qué es la estabilidad? ¿A qué le llamamos estabilidad? ¿Cuándo algo se vuelve inestable? Salud. Cuando no tiene Exactamente. Estabilidad es la capacidad de sostener el equilibrio. Esa es la definición de estabilidad. Un sistema inestable es un sistema que no puede mantener el equilibrio. Si yo quito la reacción en C, eso comienza a rotar ahí, ¿sí o no? Y el sistema deja de estar en equilibrio y no lo voy a poder resolver. Trate de hacerlo. No lo voy a, porque voy a encontrar una singularidad numérica, una inconsistencia numérica y matemáticamente no lo voy a resolver. Lo meto en un sistema de ecuaciones y la calculadora me va a decir not found. Me va a mandar un error. ¿Verdad? Como muchas veces le pasa, ¿no? Dice que no hay solución. Sí hay solución, lo que pasa es que usted cogió la redundante que no es. Entonces, esta es la recomendación para la selección de la redundante. De manera que aquí vamos a escoger el momento en A como redundante, buscando que el sistema sea lo más simétrico, o que se acerque a una simetría, aunque sea aparente, y que el sistema sin la redundante sea estable. De manera que la reacción en A es la indicada, el momento en A es la indicada para escogerse como redundante. Entonces, esta solución, ¿cómo se llama esta solución? Solución general, ¿verdad? La solución general es igual a la solución particular más la solución complementaria. Vamos a dividir esto por aquí. La suma de la solución particular con la solución complementaria me produce la solución general. La solución particular es la viga original sin la redundante y con las cargas aplicadas. Tengo 400 kilonewton y acá tengo la solución complementaria es la viga con
la redundante en forma de carga aplicada. O sea, aquí tengo que aplicar como carga ahora mi redundante. ¿Bien? Una calculadora. Veamos. Necesito reacciones, necesito diagramas, bueno, necesito un poco de cosas. Ya sabemos de antemano que esta reacción es igual a 0, vamos a calcular la sopa. Yo puedo tomar un momento acá y calcular la de ahí. Sería 500 por 4 más 400 por 11. Todo eso dividido entre 8. Puede ser 800 aquí, ¿verdad? Y esta reacción es pequeñita, ¿no? Sí. Directamente nosotros podemos calcular estos momentos, ¿no? Este momento sería 100 por 4, 400 kilonewton metros. Y este momento aquí, ¿a qué sería igual? 400 por 3, ¿verdad? Es decir, 1200. Nuestro diagrama de momento, que lo voy a necesitar, en unidades de kilonewton metros, viene así, lineal hasta un valor de 400 positivo y aquí baja a 1200 negativo y debe cerrar entonces en 0 aquí. ¿Cierto? ¿Sí? Ese es nuestro diagrama de momento acá. Es más sencillo, ¿no? ¿Cómo sería el diagrama de momento de esa solución complementaria? Tenemos un momento concentrado, MA, que debe hacer que el diagrama entonces cierre en 0 ya, ¿no? Bueno. ¿Cómo sería si lo queremos ver en términos de reacciones? ¿Esta reacción a qué va a ser igual? Exactamente. MA entre 8. Esta reacción es 0. ¿Cierto? La reacción es 0. Y las voy a colocar porque las voy a necesitar igual para hacer equilibrio al final, así que me conviene conocer de antemano las reacciones. Aquí también es MA entre 8. Así que yo voy a tener una pendiente positiva en el diagrama de... Entonces, nuestro diagrama AC. ¿Qué sería nuestro diagrama de momento en la solución complementaria? Yo suelo llamarle solución 0, ya está solución 1, solución prima. No, sí. Porque está en función de la incógnita M. ¿Qué está impidiendo, qué grado de libertad está restringido por la redundante? La rotación en A, ¿verdad? La rotación en A. La rotación en el punto A es igual a 0, ¿cierto?
Eso quiere decir que la rotación en A en la solución particular más la rotación en A en la solución complementaria sumadas debe producir la rotación en A que es 0 en la solución general, y de ahí va a resultar nuestra ecuación de compatibilidad geográfica. Veamos nuestras deformaciones, y aquí es donde vamos a aplicar el teorema de área-momento o los teoremas de área-momento. Aquí yo tengo un punto de inflexión entre B y C en la viga, ¿no? De manera que inicialmente vamos a tener, voy a trasladar mi punto de inflexión hacia arriba. Voy a tener curvatura positiva, voy a exagerar esto un poco. A partir de ahí voy a tener curvatura negativa entre el punto de inflexión y el punto D. Y entre D y E, si no tengo diagrama de momento, el diagrama de momento es 0, quiere decir que yo no voy a tener deflexión en la viga, es decir, no voy a tener deformación de la viga. La viga rota como cuerpo rígido, pero sin deformarse, sin cambiar la forma, simplemente está rotando. De ahí que nos interesa, pues, la rotación en A, ¿verdad? Esta sería la rotación en el punto A en la solución particular. Voy a hacer lo propio en la solución complementaria. ¿Cómo sería nuestra deformación aquí? Pues voy a tener esto, ¿verdad? Curvatura negativa. Y de este punto en adelante, la viga se mantiene recta aquí, porque el momento es 0. Este trazo es recto. Y el otro también. ¿Ya? Y debe verse recto, porque es recto, los dos. Ahora tenemos la rotación. Voy a levantar una tangente del punto A en la solución complementaria, le voy a llamar ZA. Ellos sumados me producen mi ecuación de compatibilidad geométrica. La rotación en A es la suma de la rotación en A en la solución particular más la rotación en A en la solución complementaria, y entonces es igual a 0. Aquí se me produce una ecuación adicional que, sumada a las ecuaciones de equilibrio, me van a producir las tres ecuaciones que yo necesito. Esta ecuación de compatibilidad geométrica me produce la tercera ecuación que requiero para resolver el sistema. Ahora viene la parte donde aplicamos los teoremas de área-momento. ¿Cómo encuentro esta rotación? Porque yo tengo que reemplazar esto aquí. ¿Cómo encuentro esta rotación? Tengo mi punto A, B y C. ¿Esta distancia qué sería? O este segmento de aquí. Desplazamiento de C de una tangente trazada en A, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Este sería el desplazamiento del punto C en la curva elástica medido en una tangente que trazo en A. Y va a ser igual al primer momento de área entre los puntos A y C con respecto al punto C, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer este cálculo de estas áreas que están aquí, ¿verdad? De ese primer momento de área con respecto a mi pivote que ahora está en C, aquí. Desde ahí voy a medir mis distancias. Me conviene trabajar con tres triángulos, ¿no? Aquí tengo el primero, el segundo, este pequeñito que está aquí, que ambos son positivos, y este que es negativo, ¿sí o no? ¿Ese valor cuánto es?
1200 y 400 son 1600, entre 400 es 400, ¿no? Entonces esto debe ser, ¿qué? 1 metro, ¿verdad? ¿Sí o no? Y aquí debo tener, ¿qué? 3 metros. ¡Listo! Y aquí yo tengo 4 metros, ¿no? ¿Sí? Voy a dividir, para trabajar con mi diagrama de curvatura, esto sería la curvatura, voy a dividir entre la rigidez flexionante, que dicho sea de paso es constante, ¿no? Entonces aquí vamos a dividir todas estas ordenadas, 400 entre I, 1200 entre EI, para obtener mi diagrama de curvatura, y esto lo dividimos entre I. Ahora sí, a trabajar. Vamos a trabajar con esos 3 triángulos que tengo aquí. Yo tendría entonces que el desplazamiento del punto C desde una tangente trazada en el punto A en la solución particular. Después yo agarro eso dividido entre 8, ¿verdad? Para que me dé ZA, ¿sí? En el triángulo grandote que aquí tengo. Bien. Tengo 3 términos aquí. El área del primero, 1 medio de 4, por la altura que es 400 entre EI. Y el brazo medido desde C a cuánto es igual. 4 más 1/3 de 4, ¿cierto? 4 más 4/3. La segunda figura también es positiva, 1 medio de 1 metro. La altura, 400 entre I. ¿Y su brazo a cuánto es igual? 3 más 2/3 de 1, ¿verdad? 3 más 2/3 de 1. Yo lo voy a colocar todo así para que ustedes puedan identificar de dónde sale cada cosa, ¿no? Más, bueno, ahora es negativo, menos. Esta figura está en el eje negativo. 1 medio de 3 por la altura que es 1200 entre I. Y el brazo cuánto es igual. 1/3 de 3, ¿verdad? Colocarlo así para que se pueda. Y esto va a producir nuestro desplazamiento de C con respecto a. Esta rotación simplemente es desplazamiento de C con respecto a entre 8, ¿verdad? Ahora ustedes ven interrogado. Vamos a hacer el otro. Este es más sencillo, ¿no? Porque aquí yo puedo calcular el desplazamiento del punto C de una tangente trazada en el punto A en la solución complementaria, y sería el primer momento de área entre los puntos A y C con respecto al punto C, y es una sola figura. Ese valor sería el área en medio de, aquí tengo 8 metros, ¿cierto? En medio de la base por la altura, que es el momento en A entre I, y el brazo sería aquí 2/3 de 8, ¿verdad? 2/3 de 8. Y se cancela un poco la cosa. Y esto es 64/3. Y la rotación en A, θ prima, sería este lado entre 8 metros. Es decir, 64 entre 8 es 8, ¿verdad? 8/3 de MA entre I. ¿Cuánto dio aquí?
Revisen este valor, por favor. 3200 entre ellos. Y al dividir entre 8, 400, ¿verdad? Perfecto. Vamos a reemplazar los dos cálculos en la solución complementaria. Recordemos nuestra solución complementaria donde ZA es 0, es la suma de ZA en la solución particular más ZA en la solución complementaria. 400 entre ellos. Ahora, una es contraria a la otra. Entonces en esa ecuación yo tengo que poner, a una de las dos la tengo que poner negativa. ¿Cuál? La que usted decida. La que usted decida. Usted puede adoptar la convención de que, bueno, yo voy a considerar que rotaciones antihorarias son positivas, las horarias son negativas, como usted prefiera trabajar. Lo importante es que ellas no deben llevar el mismo signo aquí, porque una va en un sentido y la otra en el otro, ¿cierto? ¿Se comprende eso? Yo voy a poner una de las dos negativas cualquiera. Bueno, ya puse una positiva, así que la otra voy a poner. ¿Por qué? Porque la convención que estoy adoptando hoy. Bien. Recuerda que usted es el ingeniero, usted es el que está en control. ¿Bien? No deje que más nadie esté en control. Usted está en control. 8 tercios de MA entre ellos. Y eso igual a 0. Entonces el momento en A es igual a, por lo tanto, despejando de ahí. ¿150? Sí. ¿150? Sí. La fórmula de esa de beta A, ¿de dónde salió el 8? ¿Se lo está dividiendo? ¿Dónde está? El 8 de la... Aquí. Ese. En este triángulo. ZA es delta C entre A entre 8. Vamos a aplicar entonces superposición. Esta es una ecuación de superposición también. Mediante superposición yo puedo encontrar las reacciones. La reacción en A va a ser igual a 100 más MA entre 8, ¿lo ven? La reacción en C va a ser igual a 800 menos MA entre 8, ¿lo ven? Superposición también para calcular reacciones de la solución particular y la solución complementaria. Por lo tanto, RA es 800 más, 100. 100 más M entre 8. $118.75. Y RC sería 800 menos M entre 8. $781.25. Veamos la lógica de nuestros resultados. $400 kilonewton no le está transmitiendo nada al apoyo en E. ¿Sí o no? Porque el apoyo en E tiene reacción igual a 0. Es decir, que enteramente esos 400 kilonewton tienen que venir para acá. ¿Sí o no?
¿verdad? Pues a mí me resulta un valor de RC menor de 400 kilonewtons, eso está mal por naturaleza. Porque yo sé que debe ser por lo menos 400 y más, porque estos 500 si se van parte para acá, parte para acá, ¿verdad? Por eso, los valores que están resultando. Yo no puedo tener una reacción en A mayor de 500. Tiene que ser menor que de 500. Porque 500 se está repartiendo entre los puntos A y C. ¿Se ve? Es más, usted antes de hacer el problema piense qué es lo que está pasando. Analice qué es lo que está sucediendo y cómo va a ser la distribución de esas cargas en su problema. Eso hace la diferencia entre un buen ingeniero y los demás. En poder predecir si lo que estoy haciendo está bien o tiene lógica. Antes de resolver el problema, usted tiene que saber que esta reacción tiene que estar arriba del 4%. Y bastante arriba, porque de aquí a estos 500 se va a llevar una buena parte. ¿Sí o no? Si usted dice, bueno, más o menos como la mitad, 200 y algo, 400, son 600. Yo debo esperar que esto debe estar por ahí llegando a los 700. ¿Sí o no? Un día voy a poner un examen de 50 preguntas que sean así. Aproxime cosas. No haga ningún cálculo. Feeling. ¿Cuánto más o menos debe estar aquí? Y usted entrega lo que piensa, ¿no? Le voy a dar un examen. Eso está más fácil que todo esto. ¿Sí o no? O le digo, en este problema, esta reacción es 200, eso tiene lógica. ¿Sí o no? 50 puntos. Y usted tiene que saber si eso tiene o no tiene lógica. Y usted dice, no, póngame un examen numérico, por favor. Pero ese examen numérico es más complicado que pero usted piensa que no. Porque no está acostumbrado a pensar de esa manera. Acostúmbrese a pensar de esa manera. Así es como piensa un ingeniero. Así es como piensa un ingeniero. Lo demás es matemática. Y en la matemática usted debe ser un as. Para sacar las reacciones es necesario usar esa fórmula o se puede usarla en el momento final de la solución general. Sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Si ya tienes esta reacción, 150 kilonewton-metros, y te quieres meter con la estática de esto, tú puedes agarrar y bueno, voy a hacer mi momento aquí, calculo, y te pasan la mitad de la mañana en eso. Pero aquí lo tienen. Aquí ya está la información, en esta ecuación que tenemos aquí. Lo que yo haga en la solución general es la suma de la particular más la complementaria en lo que sea. Ya sea en rotación, en desplazamientos, en reacciones, en diagramas. Los diagramas de momento importante que ustedes tienen que completar es la superposición de estos dos. Ya los tienen ahí. Hagan uso de él. ¿Qué van a ustedes hacer como complemento al problema? Pues lo que se hace en un análisis estructural, ¿no? Ya hicimos el cálculo de reacciones. Todo análisis estructural conlleva lo siguiente. Cálculo de reacciones. Cálculos de diagramas de cortante y momento. Te construye sus diagramas. Calcula esfuerzos normales y cortantes. En este caso, por supuesto, nos interesan los máximos. Para eso tendrá que hacer uso de la sección transversal, que ahí está, una viga T. De repente podemos adelantar algo de esto en lo que quieran.
Y el análisis no puede quedar completado si no calculamos deformaciones. Y mientras y mediante el método de área-momento determine qué cosa nos puede interesar ahí, el desplazamiento del punto donde está la articulación. Calcule el desplazamiento vertical del punto D. Haciendo lo mismo que hicimos acá, solamente que al punto D. ¿Qué le recomiendo? Determine el desplazamiento del punto D en la solución, particular y el desplazamiento del punto D en la solución complementaria y súmelos, ¿no? Súmelos, aplicando superposición. Ese desplazamiento del punto D va a ser la suma de, igualito que acá, ese desplazamiento en la solución particular y en la solución complementaria. ¿Qué tendrá que hacer? Bueno, lo que ya ustedes saben, levantar una tangente en C, calcular la rotación y hacer geometría, no lo mismo acá. Para el cálculo de esfuerzos necesitaríamos trabajar con la sección transversal. Vamos a adelantar un poco de eso. Solamente calcular la posición del eje neutro y el cálculo del momento de inercia. Y usted tendrá que completar lo demás. Vamos a hacer el cálculo del eje neutro. Vamos a tomarlo como referencia la parte inferior de la viga y vamos a dividir eso en dos rectángulos. El rectángulo de arriba tiene un área de 400 por 50 y su brazo serían ¿cuánto? 600, tengo que restarle 25, ¿verdad? Es decir, 575 más el otro rectángulo 25 por 600, ¿verdad? Que es el área, y el brazo que sería la mitad de 600, ¿no? Es decir, 300. Eso dividido entre el área, 400 por 50 más 25 por 600. Me dirá ahí cuánto es. Para el momento de inercia también trabajamos con dos figuras. Tendríamos un doceavo de 400, sí. Es 25 por 600, no sería 25 por 500. Gracias. Vamos a corregir, gracias. 550. Y el brazo sería esto. Sí. Vamos a acomodar todo. Vamos a arreglar 25 por 550 y el brazo es la mitad y aquí es por 550. Bien. Gracias. Ahora sí. El momento de inercia sería un doceavo de 400 por 50 al cubo más el área, 400 por 50, y la separación entre los ejes, que sería 575 menos y barra al cuadrado, y tengo que sumarle la otra, medio de 25 por 550 al cubo más el área, 25 por 550, por esto sería y barra menos 550 entre 2 al cuadrado. ¿Cuánto le resulta en el área? Perdón, ¿en qué barra?
Bien, ya calculado los momentos de inercia, podemos venir y calcular esfuerzos. Y podemos venir y calcular los portantes. Hay que calcular Q también, ¿verdad? Pero Q, al punto del esfuerzo máximo que es en el eje, va a estar por aquí, ¿no? Lo que he calculado es esta distancia. Ya esto lo hemos hecho otras veces, ¿verdad? Aquí me faltó acotar esto. Esto es 25. ¿Okay? Me faltó esta acotación aquí para que la noten. Aquí el valor de Q sería 25 por llevar al cuadrado entre 2. Bien, de esa manera entonces calcula los esfuerzos. Termine de construir los diagramas, ahí yo no me voy a meter, eso usted lo sabe hacer. Diagramas de momento importante. Selecciona los máximos, calcula los máximos esfuerzos. De tensión, de compresión. Y determina, utilizando este módulo de elasticidad, el desplazamiento del punto donde está la articulación. Si ese es máximo o no lo sabemos. Habría que calcular el máximo entre A y C, ¿verdad? Para saber cuál es el punto con máxima deflexión. Pero eso lo podemos determinar también. La manera como la viga se deformaría sería algo así. Okay. Y este es el desplazamiento que le estamos pidiendo. Desplazamiento del punto D mediante superposición. Sí. Estamos pensando, digamos, en vez de para la ecuación de compatibilidad usar la rotacionalidad, se podría utilizar el desplazamiento para el No, la ecuación de compatibilidad está asociada con la restricción que produce la redundante. La restricción que produce la redundante, que en el momento es la rotación. Entonces la ecuación de compatibilidad tiene que ser la rotación en el punto donde está la redundante. Entonces está relacionado. Digamos, si la redundante fuera C, en ese caso lo que Si la redundante fuera, la reacción C. no puede ser la reacción en C porque el sistema se vuelve inestable. Si escogiera la reacción en A, que no te lo recomiendo, tendrías que hacer una ecuación de desplazamiento, porque la restricción de la reacción en A sería el desplazamiento. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces, bueno, con esto completamos la primera parte del curso, lo relacionado con el repaso de flexión en viga. En la próxima clase vamos a hacer algo de práctica de esto, pero el material ya está cubierto para la primera prueba. ¿Okay? Listo, entonces quedamos hasta aquí por hoy.